Eso que falta. El noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta. Tenemos un equipo diezmado para la columna que sigue en este momento, que es Fuerte al Medio, como cada lunes a las 3 de la tarde. Nos encontramos con Agustín Espada, pero no tenemos a nuestro compañero Santiago Marino y, como dijimos al inicio, tampoco está María Emilia Ganga, así que somos los que estamos. Agus, ¿cómo estás? Estamos los que somos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas bajas en el día de hoy, pero bueno, nosotras... Todos muy buenos motivos, claro. Todas muy buenas razones para faltar, así que les mandamos un saludo a May, a Santi, que disfruten de distintas cuestiones que los tienen hoy fuera del programa y de la columna, así que nada, vamos a hacer todo lo posible y más para que solamente quieran que hagamos nosotros a partir de ahora. Se viene la serruchada de piso, digamos. Olvídate. Crisis es oportunidad, esas frases de Instagram. Bueno, crisis que se aprovechan como oportunidades para algunos es lo que fue la licitación de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y que algunas empresas aparentemente están aprovechando ese hueco legal que todavía no termina de resolverse la justicia. Totalmente, mirá, no lo había dicho con esa intención, pero crisis es oportunidad y casi siempre la oportunidad la aprovechan los mismos de siempre, no porque sean las mismas personas o las mismas empresas, sino porque tienen las mismas características siempre, que es ser amigos del poder político de turno, ¿no? Como hemos conversado en alguna edición anterior de Fuerte al Medio, el gobierno de la ciudad tomó la ilegal decisión, iba a decir polémica decisión, pero no es polémica, es una decisión ilegal, que es la de tercerizar y privatizar la operación de los medios de la ciudad, ¿sí? Cuando hablamos de los medios de la ciudad, estamos hablando de dos emisoras de radio, la M1110 y la 2x4, su FM, y la señal de televisión que tiene el canal de la ciudad, ¿sí? Bueno, ese proceso empezó en marzo de este año y convengamos que para lo que son los tiempos de la burocracia estatal argentina, bastante rápido están llegando las primeras definiciones en este tema. ¿Cuál es la noticia que nos lleva y nos hace volver a hablar del tema en esta ocasión? Es que el martes pasado el gobierno de la ciudad abrió los sobres de ofertas, ¿sí? De la licitación que se llevó a cabo para la privatización por separado de la radio, de las radios y del canal. Y efectivamente hubo dos ofertas por el canal de la ciudad y no hubo ninguna oferta por las emisoras de radio. ¿Sí? Digamos, las emisoras de radio continúan vacantes. Se supone, si no recuerdo mal, que las van a volver a licitar con otras condiciones en los pliegos. Con ¿sí? condiciones hasta seguramente acá, más favorables. Sí, probablemente sean más favorables. Ahora, en la bajada, si esto fuese taller de prensa 1, en la bajada tendríamos los oferentes fueron el dueño de Blender y Carajo y Marcelo González, un empresario de medios de la costa atlántica, ¿no? Ese sería como la bajada del título. Hay dos oferentes por el canal de la ciudad. Antes de hablar un poco de las ofertas y de quiénes son los perfiles empresariales de los que se presentaron, es necesario hablar de la situación judicial de esta licitación, porque nosotros no lo mencionamos, es decir, no lo trabajamos en Fuerte al Medio, pero hace unos 15 días, estoy tirando una cifra redonda, pero si no fue hace 15, fue hace 20, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el organismo que entiende y que debe controlar
lo que sucede con la frecuencia del espectro radioeléctrico, entre otras cosas, ¿sí? Le dijo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Viva? Sí, la ley de servicio de comunicación audiovisual está viva. Está bastante diferente a cómo fue sancionada. Hay muchísimos artículos que no se cumplen, porque de hecho, casi como en el meme de Spider-Man, el ENACOM podría decirle al propio ENACOM que no está cumpliendo la ley, por ejemplo, con los fondos de fomento para comunicación alternativa, ¿sí? El FOMECA. Pero después de este disclaimer, efectivamente, Juan Martín Ozores, que es el interventor y la persona que puso el gobierno de Javier Milei al frente del Ente Nacional de Comunicaciones, le dijo al gobierno de la ciudad, fíjense ustedes que republicanos, y acá yo no tengo muy bien el fino de si hay alguna interna política, pero el Ente Nacional de Comunicaciones le dijo al gobierno de la ciudad que lo que estaba haciendo iba en contra de la ley audiovisual, y particularmente por uno de los artículos que nosotros mencionamos en Fuerte al Medio, que es el artículo 44, que es el que indica que las frecuencias que se obtienen por medio de concursos públicos, por medio de adjudicaciones o autorizaciones, ¿sí?, son indelegables. Es decir, que quienes son los titulares de las licencias tienen que tener el control sobre la programación y sobre la mayoría de la comercialización, es decir, que tienen que ser titulares de la operación de esas frecuencias, y que por lo tanto lo que el gobierno de la ciudad estaba haciendo de manera tan abierta era ilegal, ¿sí? Además, en ese comunicado, el ENACOM le indica que en el Código de Sanciones, ¿sí?, de la ley audiovisual se establece que violar el artículo 44, es decir, delegar la operación de una frecuencia, es pasible de una sanción o falta grave, cuya sanción es la remoción de la licencia. Le dice al gobierno de la ciudad: miren, muchachos, muchachas, si ustedes no desisten en este proceso de privatización encubierta o mayoritaria que están haciendo, les vamos a sacar la licencia, ¿sí? Bueno, ese fue el capítulo. La verdad que fue bastante sorpresivo en algún punto que el ENACOM saliera tan de frente contra la decisión del gobierno de la ciudad. Pero, a ver, pongámonos a hacer el juego de el poroteo político. Claramente la Libertad Avanza quiere quedarse con la ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. De hecho, ganó la elección de la ciudad de Buenos Aires con Manuel Adorni, ¿sí? Recordemos que Manuel Adorni, entre múltiples domicilios que tiene, uno lo tiene en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En Miró 600, claro. Exactamente, y creo que tiene alguna que otra propiedad, hay otras que las tiene en la provincia, pero bueno, por lo menos al momento de presentarse se presentó por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y ganó, y de hecho ya se probaba el traje de jefe de gobierno, incluso en una interna política con Patricia Bullrich, que era otra que se probaba y se prueba, aunque ahora me parece que está testeando también el vestido de candidata presidencial, ¿no? Parte 2, sí. Parte 2, ¿sí? Digamos, vuelve el perro arrepentido, decía el dicho. Bueno, en toda esta disputa política tiene bastante sentido que el oficialismo, la Libertad Avanza, enfrente al macrismo. La agenda de enfrentamiento es bastante rara, ¿no? Porque son estos libertarios que le dicen al gobierno del PRO que no privaticen, cuando en Nación están privatizando todo lo que pueden. Bueno, está todo medio raro en esta discusión, pero hay que explicarla como es, con sus contradicciones. Pero a pesar entonces de esta, vamos a decirle, de este comunicado y de esta comunicación que el ENACOM le envió al gobierno de la ciudad, Jorge Macri dijo: miren, muchachos, que yo con esto voy a seguir hasta las últimas consecuencias. No me importa la causa que tenemos abierta en un juzgado de la ciudad por parte de los trabajadores del canal de la ciudad que intentan frenar este proceso de
de licitación. Yo voy a continuar porque lo que no quiero es que los porteños paguen con sus impuestos los costos de este canal. Digo, esto lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad en un tuit, ¿sí? Haciendo de esto una discusión presupuestaria y de el destino de los tributos de los porteños. Qué alma caritativa la de Jorge Macri. Sí. Muy preocupado, sí, muy preocupado. Otro día hablaremos de la reconstrucción discursiva de Macri en estos tiempos y de la búsqueda que tiene de manera constante de rivalizar contra la figura del conurbano, ¿no? Sí, el modo Hollywood, ¿no? Que está intentando imponer a toda costa a base, además de esto, de la represión a barrios populares, ¿no? Sí. Sí, a barrios populares, y la cuestión esta de la General Paz como el muro, con la barbarie, sí, exactamente. Pero bueno, y entonces el último capítulo que tenemos en esta saga es la apertura de sobres de ofertas. Recuperamos lo que dijimos al principio, 2 ofertas por el canal de la ciudad, ninguna oferta por los medios radiofónicos, ¿sí? De la ciudad, la 2x4 y la M1110, que esos se verá en qué momento vuelven a pensarse una licitación. Agus, acá te hago una pregunta igual. Sí. ¿Vos por qué crees que sí obtuvo sobres el canal de la televisión de la ciudad y no la radio? ¿Crees que hay algo ahí a evaluar o que fue medio suerte, entre comillas? A ver, si yo tuviese que pensar mal, sí. Yo tendería a pensar que esto estuvo hablado de antemano con quienes se presentaron en el canal de la ciudad y que la licitación del canal de la ciudad estuvo preconversada y la licitación de la radio era como una excusa, bueno, si aparece alguien aparece y si no aparece no aparece, pero armemos esto porque tenemos esta oportunidad de negocio media cerrada con quienes están interesados en el canal. Pero porque digo, los cánones mensuales de base no parecían muy altos para tener 2 frecuencias en la ciudad de Buenos Aires con una muy buena penetración. Cierto que la FM tenía algunos condicionamientos artísticos, ¿sí? Digamos, de tener que mantener el código musical de programación, etcétera, etcétera. Pero es raro que no haya habido ofertas, ¿sí? Sobre todo cuando hay tanto empresario que entra y sale del mercado de radio con tanta rapidez, ¿no? Sí. Eso es raro. Veremos en qué termina la película de la radio. Pero en el canal de la ciudad sí hubo 2 ofertas y ahí es donde empezamos a desarrollar esta bajada de la que hablábamos antes. Uno de los oferentes, el precio base de canon mensual que se fijó en esta licitación. ¿Qué es el canon mensual? Es lo que la empresa que se hace de la licitación le va a pagar al gobierno de la ciudad por operar ese canal y quedarse con una parte de la planta de trabajadores, etcétera, etcétera. El canon mensual para el canal era de 12 millones de pesos, ¿sí? Y la primera oferta, esto no es un orden cronológico, digo, la primera oferta que vamos a explicar es la de Marcelo González, que fue de unos 15 millones de pesos mensuales en su canon. Marcelo González es un empresario de medios de comunicación y de espectáculos que tiene base en Mar del Plata, donde es algo así como el socio de Clarín en Mar del Plata. De hecho, fue mencionado en diversas ocasiones como posible comprador de alguno de los mini Clarines cuando todavía gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y Clarín presentaba su propuesta de adecuación a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y en los últimos años pisó la ciudad de Buenos Aires como empresario de medios de comunicación a través de ser el propietario de la licencia de CNN para montar CNN Radio en Argentina. Okay. ¿Sí? Que
se emitió en la histórica Radio Belgrano, ¿sí? La M950. Ese proyecto de CNN Radio terminó el año pasado, ¿sí? Marcelo González no tiene más pisada mediática en Buenos Aires y, digamos, siempre es una figura que pulula, que está por ahí en el ámbito de los medios. También, por ejemplo, se lo ha mencionado en las últimas horas como un potencial candidato a presidente en las elecciones del Club Atlético Independiente. Al ser de Mar del Plata, es una figura que tiene relación y tiene algunos negocios inmobiliarios junto a Emiliano Dibu Martínez, ¿sí? Es la sección de Fuerte al Medio contra la escaloneta, ¿sí? Digamos que derriba imágenes de la escaloneta, pero bueno, el Dibu es socio de Marcelo González en algunos emprendimientos, no tiene nada que ver con los medios el Dibu, sino en algunos negocios inmobiliarios que todos los jugadores de fútbol tienen en sus ciudades natales. Pregunten por Messi y Batistuta en Rosario y Santa Fe. Y bueno, la oferta para quedarse con el canal de la ciudad es de 15 millones de pesos. Un asterisco, Marcelo González también tiene algunas denuncias de violencia de género. Bárbaro. Bueno, una joya todo, sí. Sí. Pasemos a la segunda oferta, al segundo oferente, al segundo interesado, que es nada más y nada menos que Augusto Marini, ¿sí? O más que Augusto Marini, porque estas ofertas no se hacen a título personal, es Cale Group, ¿sí? Cale Group es el consorcio de empresas de Augusto Marini, que entre muchos rubros en los que tiene intereses económicos, en los últimos 3 años ha invertido en canales de streaming, ¿sí? Y entre los canales de streaming en los que ha invertido se destacan 2, que son Blender y Carajo, ¿sí? Augusto Marini es este empresario que tiene esta característica de invertir en canales de streaming que tienen una línea editorial algo contrapuesta, ¿sí? Digo algo contrapuesta porque si bien hay aspectos ideológicos que los diferencian mucho, al momento de producir o encarar ciertas problemáticas se parecen un poco Blender y Carajo, y tiene bastante sentido básicamente porque están dentro del mismo grupo empresario, no están en el mismo edificio Blender y Carajo, claro. No se componen necesariamente de la misma manera su capital accionario. El gordo Dan es socio en Carajo, pero no es socio en Blender, ¿sí? Bueno, por mencionar algunas diferencias. Y entonces Augusto Marini apuesta a quedarse con el canal de la ciudad. Y a ver, hagamos un poquito de memoria. Yo les dije, el precio base del canon mensual, es decir, lo que la licitación decía que era el mínimo que había que ofrecer, era de 12 millones de pesos, ¿sí? Dije también que Marcelo González, el primer oferente que nosotros mencionamos, ofertó 15 millones de pesos mensuales. Bueno, ¿cuánto les parece que ofertó el bueno Augusto Marini por estos canales? Yo creo que levantó la apuesta con tal de asegurarse de ganarla. Sí. Bien, lo hizo. Y lo hizo nada más y nada menos que con 50 millones. ¿Sí? Pero plantó una base como para que no haya nadie. Claro, que pueda competir. Claro, y para que el argumento económico sea tan fuerte que lo técnico y artístico pase a un segundo o tercer plano. Por eso, todo lo que se lee por estas horas en materia de esta licitación es que es cuestión de lo que tarden los trámites para que Augusto Marini se quede con el canal de la ciudad, básicamente porque la oferta económica es muy superior a lo de su competidor, y en este sentido, si uno hace y si ata los cabos a cuáles son los argumentos que esgrime Jorge Macri para llevar a esta licitación, sería bastante lógico que se guíe por el criterio económico, ¿no? Digamos, si están haciendo esto por guita, es muy lógico que el criterio principal para definirlo sea la guita, y si hay alguien que pone 50 y otro que pone 15, 2 más 2. Sí.
Sí, ¿no? sí, a mí Bueno, lo que me pregunto acá es, con esto que el ENACOM le dijo al gobierno de la ciudad, es si pueden seguir avanzando efectivamente en que esta licitación se apruebe. bueno, yo creo que los caminos para que esto siga avanzando están. Lo que habrá que ver son las consecuencias de esto. Es decir, habrá que ver si efectivamente la sangre llega al río y el ENACOM aplica esta sanción grave y va por la extinción de las licencias. Habrá que ver si no hay un vericueto de algo que ya se estuvo leyendo en las últimas horas y que se diga que el canal de la ciudad no es un canal de aire, sino que es una señal de cable y por lo tanto el gobierno de la ciudad puede hacer lo que quiere con esa señal de cable. Digamos que sería ahí encontrar un gris jurídico, ¿no? Porque en el fondo el canal de la ciudad no transmite en su licencia, digamos, uno no puede sintonizar el canal de la ciudad en su transmisión hertziana, por decirlo de alguna manera, en su transmisión analógica, por la televisión abierta no la puede sintonizar. Pero bueno, lo cierto es que goza con todos los derechos de ser un canal a cargo de un gobierno, a cargo de un Estado, porque está incluido en todos los cableoperadores, en la grilla de todos los cableoperadores. De Claro. hecho, yo vivo en provincia y puedo ver el canal de la ciudad. Uh-huh. Entonces, bueno, digo, ahí yo creo que va a haber un gris que, como todo lo que pasa con el Poder Judicial, la voluntad y el clima político de turno va a terminar de inclinar la balanza para un lado o para el otro. Pero mientras tanto, me parece que la decisión política de Macri es avanzar con este ruido, porque me parece que lo hace más como una cuestión de imagen política que de cuestión económica, ¿no? Digamos, Jorge Macri quiere hacer en algún punto lo que el gobierno no pudo hacer con los medios estatales a nivel nacional. Quiere mostrar que él sí lo pudo conseguir. Claro. Y entonces me parece que va a avanzar hasta las últimas consecuencias en esto. ¿Hay ideas de cuándo puede llegar a haber, por un lado, esta respuesta de la justicia y por otro lado, saber cuándo se reabriría la licitación por las radios de la ciudad, o eso es todavía camino incierto? No están definidos ningún... Por lo menos yo no tengo información de ninguna de las tres cosas. No tengo información sobre cuándo puede haber alguna definición de la justicia y del Poder Judicial, mejor dicho. Y como bien pasa en este país, esto va a escalar y va a haber apelaciones hasta que haya una definición final. Por lo tanto, veo ahí un proceso más largo que incluso puede ser paralelo a la privatización del canal, ¿sí? Claro. Que no implica que después no se pueda volver atrás, pero bien sabemos que en Argentina la política del hecho consumado es una moneda corriente. Por otro lado, no hay un anuncio de cuándo se va a relanzar la licitación de las radios, ni está confirmado que se vaya a hacer, porque bien el gobierno podría decir, bueno, la cuestión operativa y del déficit que me generaban los medios, con los 50 que me pone el Lender, que no los tenía en cuenta, los uso para poner en la radio, y las radios me las quedo yo, lo cual ratificaría mucho más que esto fue una cuestión armada para privatizar el canal y no las radios, ¿sí? Y por otro lado, lo que resta saber es cuánto tiempo más nos separan del momento de la definición, ¿no? En donde el gobierno de la ciudad diga, se la damos a Marcelo González, muy pocas chances, o se las damos a Augusto Marini de Cale Group, con altas chances. Antes de cerrar un poco la columna, breves comentarios sobre Augusto Marini y sobre Cale Group. Augusto Marini es un empresario treintañero, ¿sí? Es un joven empresario que viene de tener el fuerte de sus negocios atados a distintos gobiernos provinciales, pero sobre todo al gobierno de Misiones, ¿sí? Es muy amigo del hijo de Rovira, que es el jefe político, es el caudillo político de la provincia de Misiones, es el jefe del Frente Renovador de la Concordia, que es el partido que gobierna la provincia hace
muchísimos años en un anfibio entre el peronismo provincial y otras cosas que puedan aparecer en la política nacional. Y tiene, por ejemplo, es el prestador de un servicio de telemedicina con el cual la provincia centraliza todos sus servicios de prestación para empleados estatales. Participó de la compra de talleres para servicios de ferrocarriles a una empresa rusa. Presta servicios también al gobierno de Chubut. Es un empresario que, como muchos empresarios en Argentina, hacen negocios al ritmo del poder, y en ese caso también es una especie de prestanombre de la familia Rovira, tal como lo señalan distintas notas en distintos medios de comunicación de distintas líneas editoriales, ¿no? O sea, todos lo señalan. Particularmente recomiendo leer mucho el trabajo que hace el diario La Nación, quien tiene un encono, parece, bastante particular con este empresario y con la familia Rovira, pero viene de algo así como una familia muy cercana al poder, y sobre todo con una búsqueda constante de visibilidad, ¿no? Digamos, Marini busca, como decimos en la calle, jetonear todo el tiempo, ¿no? Digamos, le gusta que le hagan notas, que lo fotografíen en su oficina, hacer fiestas en Punta del Este, andar con modelos, autos caros, etcétera, etcétera. Todo esto reconstruido en muchísimas notas periodísticas, insisto, publicadas principalmente, recomiendo Revista Noticias y Diario de la Nación, que tienen como esos datitos de color que te hacen reír mientras vas leyendo las notas, para conocer un poco más al futuro dueño de los medios de la ciudad, principalmente el canal. Reír para no llorar sería como tal vez el resumen de lo que esas notas nos invitan a leer, pero está buenísima la referencia para poder seguir chusmeando respecto de lo que puede llegar a suceder con el canal de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, seguiremos hablando en otro momento seguramente cuando haya más certezas respecto de las dos radios de la ciudad. Pero bueno, Agus, un gusto haberte tenido. Veremos si cerruchamos pisos para la semana que viene, entonces. Sí. La rompimos. Yo creo que esta fue la mejor columna del año. No sé. Sin dudas. Pero esto es objetivamente, digamos, hubo información, hubo análisis. Hubo risas. Hubo de todo. Las risas no faltaron. De todo. Hablamos de deporte me parece también. que llegaron mensajes. Me parece que llegaron mensajes en apoyo a diciendo. este trío para la columna. Sí. Tal cual. Yo creo que es por acá. Nos encontramos la semana que viene, Agus. Nos vemos, gracias. Abrazo grande. Pasó así Agustín Espada en una nueva entrega de Fuerte al Medio.